Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Les saluda su hermana en Cristo, Erika León, aquí en su programa Una Aventura de Fe. Me da mucho gusto una vez más estar con todos ustedes este lunes, maravilloso lunes 29 de abril del 2024. Gracias a Dios por una semana más que concluyó y gracias a Dios por una semana más que vamos a iniciar, ¿verdad? Que no sabemos qué nos depara, pero seguramente son cosas muy buenas porque Dios es bueno y lo único que Él nos regala son cosas hermosas y maravillosas para nosotros. Entonces, pues vamos a iniciar nuestro programa de este día. Vamos a empezar una serie de el combate espiritual, porque muchas veces el combate espiritual no lo hemos entendido, no sabemos de qué se trata, no sabemos para qué nos sirve o cómo vamos a ocuparlo. Y hoy yo quiero enseñarte un poquito de lo que he aprendido a través de un libro que justamente lleva por nombre así, El combate espiritual. Es este libro. Nos va a costar un poquito de trabajo que se vea, pero es del autor Lorenzo Scupoli, es la versión del padre Eduardo Rivera y es de la editorial San Pablo. Y es un libro que realmente tiene una riqueza. La portada, de hecho, es la imagen que ustedes ven en la parte de atrás. Tiene una riqueza maravillosa este texto, porque nos va a enseñar cómo muchos santos lograron a través de este combate espiritual seguir todas estas enseñanzas y llegar a ser santos. Imagínate eso, llegar a ser santos, que creo que es el objetivo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos acompañe. Y bueno, ya una vez que concluimos, empecemos con esta enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta semana más. Gracias, Señor, por aquella que concluyó, por aquella que de tu bondad y misericordia recibimos. Gracias por todas las bendiciones que tuvimos a lo largo de esta semana que ya pasó. Hoy quiero darte gracias, Señor, porque no sabemos cuántos días has diseñado para cada uno de nosotros. No sabemos cuántos días tenemos en ese maravilloso plan que tú has hecho para nosotros. Lo único que te pido es que nos permitas desgastar cada uno de esos días con mucha alegría, con mucho entusiasmo y maravillándonos de todo lo que viene a nuestro alrededor. Vamos a desgastar, Señor, este día. Vamos a acabar con este día de una manera feliz y contentos, porque es un regalo tuyo para cada uno de nosotros. No sé si nos queda un día, no sé si nos quedan años, pero que tu bondad y tu misericordia nos acompañen y que seas tú el que siempre, siempre esté a nuestro lado. Y te lo pedimos también por intercesión de María Santísima. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces te decía yo, este libro de El combate espiritual es una obra clásica de la espiritualidad. Es un compendio de la dinámica de la vida cristiana en sus esfuerzos, en su lucha interior por seguir y conformarse en Cristo. La vida cristiana, como todos sabemos, es un combate permanente. Se requieren fuerzas y valentías para resistir la tentación del diablo y anunciar el evangelio. Pero esta lucha que nosotros tenemos día a día realmente es muy bonita porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. Esto lo dice nuestro Papa Francisco. Así que esta obra ha influido en la vida de la comunidad creyente, pues grandes santos de su tiempo la tuvieron como guía. Incluso ha sido leída a diversas épocas de la vida del pueblo de Dios y ha llegado hasta nosotros gracias a las diversas traducciones y versiones. Entonces, quiera Dios que el creyente en Cristo, al hacer suya esta obra de signos y ejemplo de combate espiritual, es decir, de una vida espiritual cristiana más dinámica y más profunda, con un sentido de lucha y combatividad, la vida es una batalla donde decidimos nuestro destino eterno. Fíjate esto, qué maravilloso. Es la batalla más importante de todas. Una lucha cotidiana, o sea, día a día tenemos esa lucha contra nuestros malos impulsos, contra las tentaciones del mundo, las pruebas y los sufrimientos.
este texto a mí me gusta mucho porque casi siempre estamos pensando en ese combate espiritual, pensando que todo lo que nos sucede es allá afuera. Y el combate espiritual realmente es dentro, es en el interior de cada uno de nosotros. Entonces, esta obra es magnífica porque es una batalla donde decidimos nuestro destino eterno, donde nosotros vamos a tomar una de las decisiones más importantes de nuestra vida, si queremos la vida eterna o queremos terminarla en esta vida. Así que, como presentación de este libro, porque dije, va a ser una primera parte este programa, porque vamos a acabar leyendo todo este libro y haciendo una síntesis que yo voy a tratar de traer lo más amena posible para ustedes y que podamos entender cómo se lleva a cabo este combate espiritual. Entonces, esta lucha cotidiana es contra nuestros malos impulsos, contra las tentaciones que hay en el mundo. Este combate espiritual necesita un mejor capitán para garantizar la victoria. No podemos poner nuestras manos en cualquier capitán, necesitamos al mejor de ellos, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este libro, escrito por un gran místico, que como te decía es el padre Lorenzo Scupoli, quien sufrió mucho en su vida. Y este camino de este combate espiritual lo llevó a la santidad. Entonces, si nosotros lo llevamos a cabo, también podemos garantizar en nuestra vida esa santidad, que es lo que buscamos como objetivo. Lo mismo también le pasó a San Francisco de Sales. Entonces, creo que si hemos leído un poquito la vida de ellos dos, nos podemos dar cuenta que hay garantía en lo que ellos nos van a enseñar a través de este combate espiritual. Nos dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que solo recibe el premio el atleta que ha luchado según las reglas, palabra de Dios. Entonces, con esto inicia nuestra introducción de este título. Necesitamos entonces ajustarnos a las reglas que vamos para este combate, ¿verdad? Hay ciertas reglas que debemos seguir y no nos las podemos saltar porque si no, entonces no vamos a llegar a la victoria. Nosotros nos hemos convertido ya en soldados espirituales. Todos en este mundo estamos siendo soldados espirituales. Por eso ahí, dentro de ese gran ejército estamos nosotros. Cada uno de nosotros también conformamos esos soldados espirituales. ¿Qué nos dice Deuteronomios capítulo 20, versículo 3 y 4? Hoy están reunidos en orden de batalla contra sus enemigos. Que no desfallezca su corazón, no tengan miedo, no se espanten ni se desanimen al verlos, porque el Señor, su Dios, marcha con ustedes para pelear contra el enemigo en defensa de ustedes y para darles la victoria. Palabra de Dios. Entonces, primero que nada, el corazón no debe desfallecer bajo ninguna circunstancia, a pesar de pase lo que pase, veamos lo que veamos y estemos sufriendo lo que estemos sufriendo. Otra cosa muy importante, no tener miedo. Ahorita más adelante vamos a hablar de lo que es el miedo, de lo que implica el miedo. Y eso debe de hacer que nosotros no nos espantemos. El Señor va a pelear con nosotros esta batalla espiritual cotidiana, día a día. Vamos a ver el primer capítulo que nos habla en qué consiste la perfección cristiana. Pero para esta perfección cristiana necesitamos cuatro cosas. Cuatro cosas importantes. Primero necesitamos, bueno, para saber en qué consiste esta perfección cristiana, intensificar una unión con el Señor. Porque quien se une al Señor se hace un solo espíritu con Él, como nos lo dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Resulta que muchas personas, dice el libro, creen que consiste, sin reflexionar, obviamente estas personas no reflexionan mucho y dicen que creen que consiste esta perfección cristiana en una vida de rigurosa penitencia, en sacrificar tu cuerpo con cilicios, flagelaciones, desvelos, ayunos y muchas otras penitencias parecidas. Otros, especialmente, nos dice que las mujeres creen que han hecho grandes avances en el camino de la perfección porque dicen muchas oraciones de memoria, participan en misas con largos cantos,
E incluso hay mujeres tienen hasta 3, 4 misas porque participan en el servicio, están ahí con frecuencia en lo que el sacerdote muchas veces les pide y van con mucha frecuencia al templo y se fortifican comulgando. Pero dice también este texto que también, porque nos habla de los religiosos, que hay algunos que visten el hábito religioso y viven en un convento y que están persuadidos de que la perfección consiste en cumplir con las reglas de su comunidad. Para ellos es más importante nada más cumplir las reglas de su comunidad, igual que para las mujeres, pues asistir a lo que me pide el sacerdote, si me pide que vuelva a hacer otro servicio, lo hago. Y entonces solamente es cumplir reglas por cumplirlos. Y hacen todas sus prácticas diarias. Pero dice el texto que no es así, que aunque estas acciones, fíjate esto, son medios para fortalecer el espíritu y alcanzar buenos frutos, no basta solamente practicar esto, porque entonces no vamos a llegar a esa perfección cristiana y al verdadero espíritu. Estas cosas que nosotros practicamos nos dan fuerzas contra la propia malicia y la fragilidad que podemos tener. Estos resultan ser medios de disciplina que dan grandes frutos en las personas realmente espirituales. O sea que no quiere decir que nos sirve de nada. Claro que sirve, pero nos sirven como un medio para dar frutos, una disciplina que nosotros podemos tener, las cuales han logrado el dominio de sus pasiones terrenales para evitar seguir ofendiendo a nuestro Creador. Entonces, con esto, nosotros obtenemos fuerzas para cargar con nuestra propia cruz y seguir con abnegación al Hijo de Dios. Aquí viene algo bien importante en este libro que a mí me gustaría resaltar un poquito y que reflexionáramos muy bien. Dice que hay otros que no son realmente personas espirituales porque ponen en las susodichas obras exteriores todo su fundamento. A estos puede sucederles que estas prácticas se conviertan a veces en su ruina, en lugar de ser algo que fructifique su espíritu, algo para que den frutos y que sea una disciplina que los va a llevar a la santidad. Muchas veces todo esto, en lugar de ser de esa manera, los lleva a una ruina espiritual. ¿Y por qué hablamos de una ruina espiritual? En realidad no porque estos actos sean malos, sino porque en sí mismos no son suficientes si no están animados por una fe profunda y un amor sustentado en obras de misericordia. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos hacer obras de misericordia, pero que salgan desde lo más profundo del corazón. Las personas superficiales, mientras, fíjate esto, están ocupadas en cumplir cosas exteriores, descuidan sus inclinaciones profundas, sin darse cuenta que el demonio les está poniendo una trampa. Entonces aquí de lo que estamos hablando realmente es del ego. A veces yo estoy haciendo cosas no porque salgan desde la fe, no porque salgan desde lo más profundo de mi corazón, sino porque salen desde mi ego, desde algo que yo quiero demostrar, algo que yo quiero hacer para que me lo agradezcan, algo que quiero que sea reconocido por las personas y pues de esa manera puedan a lo mejor quererme un poco más o pensar que soy una buena persona. Entonces, en realidad, esto puede ser una ruina, como dice, porque se convierte en una trampa de Satanás. La tentación oculta tras estos actos de penitencia que están fuera del recto sendero, ¿en qué consiste realmente esa trampa de la que te estoy hablando? Bueno, la trampa consiste en continuar dichos ejercicios por el gusto que dan. La persona muchas veces, y eso creo que sí nos ha pasado a muchos, nos deleitamos con vanos pensamientos y con ilusiones del paraíso, a donde creen que ya ha sido elevado en coros angélicos y hasta les parece sentir a Dios dentro de sí, mientras se olvida de este mundo material y de los hermanos que los rodean. Y así dejamos de ver las necesidades de nuestro prójimo. Estamos tan a gusto en un mundo ilusorio que ni nos acordamos y menos de practicar las obras de misericordia. O sea, estamos tan ensimismados que nos olvidamos de muchas cosas a nuestro alrededor, nos olvidamos de los hermanos que están ahí necesitando algo de nosotros. Por eso nos dice este autor que el camino de la perfección no consiste tanto en cumplir obras exteriores, sino en sanar tus profundas inclinaciones al pecado. Entonces,
qué tan engañados o qué tan equivocados están estos pobres personas que superficialmente tienen una espiritualidad y qué tan lejos se encuentran de la perfección espiritual, que es la que nosotros quisiéramos alcanzar. Lo podemos ver en su vida diaria. ¿Cómo las vamos a descubrir? ¿Cómo vamos a darnos cuenta? Si yo también lo estoy practicando, ¿cómo voy a saber si yo soy una de ellas? Bueno, estas personas buscan en todo momento ser preferidos a los demás y ser considerados como los mejores. Son radicales y son obstinados en sus opiniones, creyendo que siempre tienen la razón y que es justo todo lo que se les antoja. Fíjate nada más, son ciegos ante sus errores, pero observadores muy diligentes para criticar lo que los demás dicen y hacen. ¿Te has encontrado con una persona tal vez así? ¿O tú has practicado eso donde dices, aquí lo que yo digo es ley y yo tengo la razón siempre, estos son unos tontos que no saben nada? Entonces, si si tú les tocas su vana reputación, como creen que son los mejores, se alteran muchísimo y se sienten gravemente ofendidos e incluso pueden llegarte a dejar de hablar, pueden dejar de ser tu amigo, tu compañero, pueden hablar mal de ti para que los demás dejen de compartir tiempo contigo, su amistad posiblemente, van a hacer todo lo posible para que tú ya no tengas la amistad de esas personas o tu reputación quede mal porque se sienten gravemente ofendidos. Aquí realmente son personas que se alteran cuando tú les haces ver sus errores. Si los mueves de sus devociones rutinarias, ¿qué crees que les pasa? Se descontrolan. Entonces, tal vez nosotros somos de ese tipo de personas o hemos convivido con personas así. Y eso hace que nos demos cuenta cómo han caído entonces en la trampa. En todo acontecimiento triste o alegre, no les gusta resignarse y humillarse bajo la mano divina, porque no han aprendido a encontrar la serenidad en las siempre justas, aunque secretas, decisiones de Dios. Si nos damos cuenta, como nos dice San Pablo, qué profunda es la riqueza, la sabiduría y la generosidad de Dios. Qué inescrutables son sus juicios y qué incomprensibles sus caminos, ¿verdad? Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice, no siguen el ejemplo de su Jesucristo que se humilló obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Palabra de Dios. Filipenses 2, 8. Hay que tener muchísimo cuidado, hay que estar muy atentos a no caer en la trampa del maligno, pensando que somos nosotros los que desde el fondo de nuestro corazón estamos haciendo las cosas, pero en realidad hay una falta de fe, en realidad solamente lo estamos haciendo por ser reconocidos y ser los mejores ante los ojos de los demás. Entonces, esto es una trampa muy fuerte en la cual no podemos alcanzar nosotros la perfección cristiana. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar un poquito dentro de nosotros cuál es nuestro comportamiento, qué es lo que realmente me mueve a hacer las cosas para que yo pueda detectar si estoy cayendo en la trampa o si estoy viendo a alguien que está cayendo en la trampa y yo pueda ayudarlo a que alcance la perfección siempre y cuando sea con humildad. Entonces, estas personas ofuscadas están expuestas a un grave peligro, teniendo la vista interna oscurecido. Hablamos de una vista interna. Acuérdate que nosotros en este combate espiritual vamos a dejar de mirar hacia afuera y lo que vamos a hacer es mirar hacia adentro. De hecho, el combate espiritual no es tanto mirar a las personas que están a nuestro alrededor o al mundo exterior, sino la principal batalla está dentro de nosotros, es en nosotros mismos. Pero ¿qué crees? Que resulta que cuando estamos así de ofuscados, nosotros caemos en perder nuestra vista interna, está oscurecida, no vemos hacia adentro. Y juzgando con esa mala visión, imagínate si está oscura, tanto en su interior como las acciones externas, que son buenas, se atribuyen altos grados de perfección. ¿Te ha pasado que tú te encuentras con una persona que ha caído en esta trampa y tú desde el exterior estás mirando que es una persona soberbia, es una persona orgullosa, es una persona altanera, es una persona que quiere hacer todos los servicios y no deja a los demás, y tú lo observas desde afuera, pero cuando tú se lo haces ver, cuando tú le dices, oye, es que no siempre se tiene la razón o no siempre tienes la razón, se incomodan tanto
que no pueden mirar hacia adentro. Dicen, no, no es cierto, yo estoy bien. No, eso que tú dices es malo. O siempre están buscando una justificación del porqué de su actuar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mirada interna está totalmente oscurecida. Haz de cuenta como si tuvieran estos lentes oscuros completamente. Es muy diferente la visión que yo tengo de estos lentes claros, cómo veo el mundo exterior, cómo los veo a ustedes, a que si estuvieran oscuros los lentes y yo estuviera mirando de otra manera. Yo tendría que mirar el mundo de manera oscura, es más, pensaría que hace falta luz. Así pasa cuando nosotros nuestro interior no podemos mirar porque está nuestra vista oscurecida. Entonces, estas personas siempre se van a atribuir altos grados de perfección y así se encuentran llenos de soberbia, juzgando solamente a los demás. Pero a ellos no hay quien los pueda convertir, a excepción de la ayuda extraordinaria de Dios. Pero para eso necesitan quererlo, ¿verdad? No es no hay voluntad. Si ellos no quieren, nadie podrá hacer nada. Tú podrás estarles llamando la atención y decirles que tú ves ciertos comportamientos en ellos y nunca van a entender lo que está sucediendo. Entonces, solamente necesitarían rendirse ante la voluntad de Dios. Así que por tal motivo se comprende que es más fácil que se convierta y vuelva al buen camino un pecador público que esos individuos ocultos y cubiertos con el manto de virtudes aparentes. A mí sí me ha tocado ver a muchos y tal vez yo también lo he practicado en algún momento esto que no nos damos cuenta hasta que empezamos a mirarnos con otros ojos, a limpiar un poquito esos lentes y mirar nuestro interior para poder buscar la perfección cristiana. Entonces, la verdadera vida espiritual radica en el conocimiento del amor y la grandeza de Dios. Fíjate qué nos dice la Sagrada Escritura en las cartas de San Pablo a los Corintios. Primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 2 y 3 nos dice, si tengo el don de la profecía y penetro todos los misterios y domino todas las ciencias, si tengo una fe tan grande que pueda cambiar montañas de aquí para allá, si no tengo amor, no valgo nada. Incluso si reparto todos mis bienes entre los pobres y entrego mi alma al fuego para que me queme vivo, si no tengo caridad, de nada me servirá. Palabra de Dios. Esto que nos dice entonces que aquí lo más importante es que nosotros tengamos amor. Si no tengo amor, puedo tener, estas personas de las que yo te estoy hablando tienen mucho conocimiento muchas veces de la Sagrada Escritura. Es más, te hablan de la Sagrada Escritura y pareciera como que ellos en ningún momento están contradiciendo la Escritura, pero todos desde afuera nos damos cuenta que en realidad no llevan a cabo nada de lo que dice la Escritura. Entonces, fíjate cómo es bien importante que no necesariamente tengo que saber todo. Lo más importante es que yo tenga amor. De hecho, nos dice el libro que la corona solo se da a quienes combaten con valor y con amor. Esta batalla es más difícil que cualquiera otra. No te creas que va a ser fácil, ¿verdad? Esta batalla es tan complicada porque estamos combatiendo contra uno mismo. ¿Quién quiere? Entonces, ¿quién resulta ser el enemigo? El enemigo número uno, pues yo misma. Y muchas veces estoy buscando, es que mi esposo hizo esto, es que mis hijos, es que el sacerdote, es que el compañero de trabajo, es que los vecinos, y estamos buscando el señor de la tienda, los maestros, mis amigas, mis amigos, pero ¿qué crees? Esta batalla es tan difícil porque estamos combatiendo contra uno mismo y nosotros estamos buscando el enemigo afuera. El enemigo lo tenemos internamente, somos nosotros mismos. Entonces, ahora sí que esta batalla, te decía yo, combatimos contra uno mismo y al mismo tiempo somos combatidos por nosotros mismos. O sea, somos el enemigo, pero yo soy la que está luchando contra mí misma. Fíjate qué cosa tan paradójica, por decirlo de alguna manera, pero es una realidad con la que yo estoy combatiendo, con la que yo estoy luchando, es contra mí misma. Y siempre estamos buscando afuera. Entonces, si tú
y yo logramos dominar nuestros apetitos desordenados, daremos mayor gloria y servicio a Dios. Así que dejemos de mirar a los demás, que cada uno combata su propia batalla contra sí mismo, y dejemos de estarles diciendo cómo tienen que hacer las cosas, qué tienen que hacer en el día a día, y mejor enfócate en combatir tu propia batalla. ¿En qué consiste entonces la perfección cristiana? Y que para adquirirla debes emprender una continua y durísima guerra contra ti mismo. Esa es entonces la perfección cristiana, que yo me pueda dominar a mí mismo, mis impulsos, mis apetitos, mis deseos de la carne, para que yo no esté cayendo constantemente en la tentación. Y entonces, para que yo pueda adquirir esta perfección cristiana, es necesario que te proveas de 4 cosas que son muy valiosas. La primera de ellas, la desconfianza en nosotros mismos. Ahorita te voy a explicar, no te asustes, que vas a decir, ¿cómo? Si en el único que yo confío es en mí mismo. Bueno, tal vez ahí es un punto por el cual no has adquirido la perfección cristiana. Vamos a ver en qué consiste esta desconfianza en nosotros mismos. Segundo punto, la confianza en Dios. Tercer punto, desarrollar las cualidades que Dios te dio. Y el cuarto punto, la oración. Abarquemos hoy, tal vez no nos dé tiempo de acabar los 4 puntos, pero vamos a ir avanzando, por eso es una serie de combate espiritual, lo vamos a ir avanzando conforme pasen las semanas, ¿de acuerdo? Entonces, hoy abarquemos la desconfianza en ti mismo. ¿En qué consiste esto? Es muy necesaria para este combate espiritual. Desgraciadamente, nosotros estamos muy inclinados por nuestra naturaleza corrompida hacia una falsa estima de nosotros mismos. Es bueno que te estimes, es bueno que te ames, pero, perdón, esa estima muchas veces está mal enfocada. Vamos a ver en qué consiste. Esta importancia, desconfianza en nosotros mismos es un regalo que Dios suele darle a sus amigos más queridos. Entonces, si yo desconfío de mí, puedo estar segura que eso es un regalo de Dios. Primero, a través de sus santas inspiraciones, otras con ásperos sufrimientos o con violentas y casi insuperables tentaciones. Ay, qué difícil ser esto, ¿verdad? Porque cuando vienen las tentaciones, como que no estoy dispuesta a sufrir, como que no estoy dispuesta a la violencia que se puede ejercer en mi vida, porque no me gusta. Entonces, te explico 4 modos para que tú, con la ayuda del Supremo favor de nuestro Señor, puedas conseguir tal desconfianza en ti mismo. Y vamos a ver de qué desconfianza te estoy hablando. Hay veces, bueno, vamos a hablar de una frase muy bonita que ocupa también el autor antes de entrar a adquirir esa desconfianza. Dice que es un engaño creer que vales mucho y que eres muy fuerte. Necesitas conocerte en profundidad. Esta frase o esta reflexión no quiere decir que no vales nada y que entonces tu autoestima que hemos hablado a dónde queda, y que si entonces yo no valgo mucho o no valgo nada, entonces como que estoy equivocado. No, quiero hablarte de ese engaño de creer que vales mucho. Es bueno para nuestra autoestima, pero en cuanto a una perfección cristiana, vamos a ver de qué te estoy hablando cuando nosotros nos engañamos que creemos mucho, que valemos mucho, perdón, que somos demasiado fuertes y todo lo podemos. Entonces, no te confundas con la autoestima, no tiene nada que ver. Entonces, primero necesitamos reconocer tu nulidad, tu fragilidad. Aquí consiste esto. Por ti mismo, tú no puedes hacer ningún bien. Por ti mismo, no. La vida que a nosotros se nos ha dado ni siquiera nos pertenece a nosotros. No hemos sido nosotros capaces de darnos nuestra propia vida, de proveernos nuestra vida. ¿Quién nos dio la vida? Nuestro Creador. Entonces, si no somos capaces de darnos nuestra propia vida a nosotros mismos, todos los demás bienes son un don que recibimos. Por eso somos frágiles, porque hemos recibido del Señor la vida misma. La segunda consideración que tenemos es que como fervientes y humildes plegarias, imploremos esa gracia al Señor de desconfiar de mí mismo. Considerar que no solo carezco de ese don,
sino del todo impotente para alcanzarlo por mí mismo. Es decir, si yo ya reconozco, si no soy capaz de tener la vida, y si las cosas que tengo, si no pude obtener la vida y las cosas que tengo, entonces nada me pertenece, me han sido dadas por un don gratuito de Dios. Es aquí donde yo digo, Señor, dame ese don, porque por mí misma yo no puedo obtener nada. Necesito alcanzarlo, pero es gracias a tu providencia, gracias a un regalo que tú me vas a dar. Entonces, con mucha fe, el Señor te escuchará y te lo concederá. Porque recuerda lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Palabra de Dios. Con esto tenemos la certeza de que el Señor siempre estará con nosotros para escucharnos y proveernos de aquello que nosotros necesitamos siempre y cuando venga desde la fe que tenemos. El tercer punto es que te formes el hábito de temerte a ti mismo. Fíjate, desconfiando de tu juicio, reconocer tus fuertes inclinaciones al pecado y además de todos los innumerables enemigos exteriores ante los cuales tú no tienes la fuerza para presentar la mínima resistencia. Y estos enemigos, tanto interiores como exteriores, tienen una larga experiencia para combatir y dominar, para ponerte trampas al punto de que puedas disfrazarse como ángeles de luz. ¿Te ha pasado que tú mismo eres aquel que se juzga? Ah, qué tonto soy, ya te juzgaste. Nunca me sale nada bien, ya te juzgaste. Ay, si yo no hubiera hecho de esta manera, todo me hubiera ido bien, pero soy tan tonta que no puede ser. Y entonces siempre te estás juzgando. Ay, si yo tuviera las cualidades que tiene mi amigo, mi amiga, mi hermana, sería yo mucho mejor. Y te estás juzgando. Entonces, necesitamos desconfiar de nosotros mismos, pero desconfiar de nuestro juicio. Eso que tú te hablas, eso que tú te dices, por eso si te das cuenta, tú eres tu propio enemigo con el que te estás combatiendo. Entonces necesitas quitarte los juicios, necesitas quitar todas esas cosas que te lastimas a ti mismo en este combate espiritual. No tenemos esa fuerza para quitárnoslas aún porque no lo hemos aprendido. Sin embargo, todos esos elementos interiores y exteriores hacen que nosotros tengamos una dura batalla. Así que ánimo, necesitamos vencer esos pensamientos, esos juicios que tenemos de nosotros mismos. Por eso necesito yo aprender a desconfiar de mi juicio. Cuando tú escuches esa vocecita que te habla desde tu interior diciendo, qué tonta, qué feo que hiciste eso, desconfía de ese juicio, no lo creas. Ay, te invitaron a hacer algo. No, es que yo no sé hacerlo. Desconfía de ese juicio. Sí puedes hacerlo. Ay, es que no soy buena para eso que me están pidiendo. Desconfía de tu juicio. Claro que puedes hacerlo. Y así desconfiando del juicio podrás encontrar aquellas cualidades, aquellos dones que te han sido regalados y que de alguna manera tú vas a poder empezar a desarrollar sin estarte juzgando. Y el cuarto punto es que uses toda caída en cualquier defecto o pecado para tomar conciencia y profundizar en tu extrema debilidad. Con ese fin, Dios ha permitido tu caída. Vamos a pensar que caí en ese juicio, ¿no? Ay, qué tonta soy, no sé hacer esto. Ya caí en el juicio. Entonces el Señor ha permitido que yo caiga en eso para que me dé cuenta, Erika, deja de caer en juicios. Ya desconfía de tus juicios, eso no es cierto. Eres una persona inteligente porque el Señor te ha hecho. O sea, tú te vas a ser consciente y vas a reflexionar porque caíste en esa tentación y lo único que tienes que hacer es darte cuenta y decir, no soy esa que yo estoy pensando. Hay tanta gente que a lo mejor admira lo que yo soy y yo soy la primera enemiga que tengo, que no reconoce las cualidades. Entonces, necesitamos que la luz del Espíritu Santo te haga conocer con más claridad y te enseñes primero a no confiar en tus propias fuerzas ni a considerarte superior a las otras personas. Solo reconociendo tus caídas puedes alcanzar la virtuosa desconfianza en ti mismo. Es decir, caí, sé que no hice bien, sé que mis propias fuerzas no me alcanzaron para vencer la tentación,
sé que caí en juzgarme, pero si yo estoy atenta a lo que está pasando y lo que estoy haciendo, entonces yo me puedo hacer virtuosa porque me doy cuenta que el Señor permite cada vez esas lecciones para que yo pase al final ese examen final. Entonces, de esa manera yo estoy viendo nuestros límites y fragilidades, porque ya me estoy dando cuenta que por mí misma no puedo vencer al pecado, que por mí misma no puedo vencer los pensamientos, que por mí misma no puedo vencer estarme juzgando. Es decir, es un caos mi cabeza, es un caos mis sentimientos, porque he confiado solamente en mí misma. ¿Qué tengo que empezar a hacer? A tener desconfianza de mí misma, este combate espiritual. Empiecen a desconfiar de mí misma. No desconfiar de los demás, cada quien tiene su propia batalla. Desconfía de ti misma y di, ay, Erika, no estás haciendo las cosas correctamente porque estás cayendo en en esa situación de prejuzgarte. Entonces, esto va a hacer que tú puedas conocerte a ti mismo, porque a veces el Señor pone a prueba a los soberbios y presuntuosos haciéndonos caer. A los orgullosos los deja incurrir en alguna falta vergonzosa y grave, a fin de que lleguen a conocerse y aprendan a desconfiar de sí mismos. Lo hemos visto, mucha gente que a lo mejor ante una multitud, en alguna asamblea, en alguna junta, de repente pasa algo y hasta cuando vemos cómo cae un soberbio dicen que hasta el pez por su propia boca muere, ¿no? A veces está diciendo cosas que la realidad lo confronta y resulta que nos damos cuenta que lo que estaba diciendo no era tan cierto y pareciera que se descubren sus mentiras, sus vanidades y sus orgullos. Entonces, el Señor permite todo eso a fin de que ellos mismos lleguen a conocerse, pero recuerda, perdón, si tienen esa mirada oscura, perdón, será muy difícil que se miren hacia adentro. Todos nos podemos estar dando cuenta de lo que está sucediendo con ese orgulloso vanidoso, menos él. Por eso es necesario que nosotros nos analicemos en este combate espiritual, donde ya no miremos a los demás cómo nos están observando, qué están mirando nosotros, sino, a ver, Erika, ¿por qué hiciste esto? A ver, Erika, ¿por qué actúas de esta manera? A ver, Erika, ¿por qué te enorgulleces? ¿Por qué lastimas a los demás? ¿Por qué los avergüenzas? ¿Por qué les exiges cuando tú no lo haces? Y de esa manera entonces abro esa mirada oscurecida en el interior para convertirla en una mirada de luz. Entonces, aguas con todo esto porque el Señor no usa este método miserable, sino solo cuando han fallado otros medios más benignos. Nos ha dado oportunidades y no las queremos entender. Entonces, si alguien no tiene ninguna presunción, como en el caso de la Virgen María, simplemente no habrá ni la más mínima caída. Pero bueno, no hemos llegado hasta esa virtud, ¿verdad? En conclusión, cuando caigas, de inmediato examínate y busca de conocerte con humildad a ti mismo, sabiendo que Dios derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes. Así nos lo dice Lucas capítulo 1, versículo 52. Entonces hay que pedir la virtud de la humildad con oración constante, a fin de que el Señor te conceda la luz de su espíritu, para que te reconozcas más profundamente y obtengas la desconfianza en ti mismo para no volver a caer tal vez en una ruina mayor. Es importante eso. Entonces, hoy ya hemos analizado la desconfianza en mí mismo, no la tengo, no me he dado cuenta que es un regalo de Dios, no me he dado cuenta que el Señor me lo puede dar si yo lo pido en oración. Desconfía de ti, desconfía de tus propias fuerzas, únicamente de tus propias fuerzas. Y yo me he puesto a analizar en estos días que sí, que muchas veces yo he confiado en mis propias fuerzas. ¿Cómo me doy cuenta que he confiado en mis propias fuerzas? Porque no hago oración cuando necesito llevar a cabo una batalla espiritual contra alguien, por ejemplo, alguna vanidad, a mi pereza, por ejemplo. Le digo, ahorita me apuro a hacer todo esto. Y resulta que confío en mis propias fuerzas y no puedo. Necesito, Señor, ayúdame a vencer la pereza. Entonces necesito desconfiar de mis fuerzas. Necesito poner mi confianza en el Señor para que yo pueda llevar a cabo lo que necesito. A veces algún asunto que necesito solucionar,
yo creo que yo puedo, yo creo que soy capaz, yo creo que soy inteligente y en realidad lo eres. Pero antes que todo eso necesitas poner tu confianza en el Señor, desconfiar de tus propias fuerzas, porque si tú no te proporcionaste la vida y todo lo que hay a tu alrededor no te lo has proporcionado tú, sino ha sido providencia de Dios, entonces desconfío de todo de mí mismo, porque todo lo que yo tengo es providencia de Dios. Espero haya podido explicarles muy bien la desconfianza en sí mismo. No se trata de una desconfianza de, ay, no, ahora me voy a cuidar hasta de mí mismo. En realidad es únicamente reconocer tu fragilidad y que dependes totalmente de la providencia de Dios. Vamos a ver la confianza en Dios, que es el segundo punto. Necesitamos ahora sí que si ya desconfiamos de nosotros, también poner nuestra total confianza en Dios, esperando de Él todo bien, ayuda y victoria. Una viva confianza en Él, y esta la podemos conseguir también por 4 modos. El primero de ellos es pedirle a Dios con insistencia. Bueno, si yo ya estoy pidiendo, Señor, permíteme desconfiar de mí. Ahora te pido que me permitas confiar completamente en ti. Como segundo punto es ver con los ojos de la fe la omnipotencia y la sabiduría infinita que proviene de Dios. Dice San Pablo, quien pone su confianza en Dios nunca quedará defraudado. Así que si nuestro Señor no dejó de buscar al ciego, al mudo, al leproso y al pecador, ¿cómo será posible que abandone a quien como oveja perdida grita y llama a su pastor? ¿Verdad que no? Eso no es posible, el Señor te aseguro que va a estar ahí. Además dijo, pidan y se les dará. Entonces, ante esto, nosotros cómo podemos pensar que se haga el sordo o que no quiere entrar con quien le abre las puertas de su corazón y lo invita a habitar con él. Como tercer punto, necesitamos leer y meditar la Sagrada Escritura, la cual en muchos pasajes nos muestra claramente que jamás nadie quedó defraudado porque puso su confianza en el Señor. Y como cuarto punto para confiar plenamente en el Señor, siempre que tengas algo que hacer o una lucha que emprender para vencerte, escucha esto, a ti mismo, ¿eh? A ti mismo. No estamos hablando de contra las demás personas. Cada persona necesitamos trabajar en nosotros mismos. Así que antes de comenzar, recuerda tu debilidad y limitaciones. De modo que desconfiando plenamente en ti, te dirijas a la omnipotencia. Es decir, sola no puedo, a la sabiduría y a la bondad divina. Y confiando solo en el Señor, decídete a actuar y a combatir generosamente. ¿Crees que podrás perder alguna batalla así? Yo estoy segura que no. Si tú le das al Señor toda tu confianza y pones toda tu vida en esa batalla que vas a librar en el día a día, lo vas a lograr, vas a salir victorioso de esta batalla. Entonces, recuerda que las batallas son en el día a día. A veces tienes que batallar con el tráfico, es una lucha espiritual. Y si tú dices, bueno, a ver, interiormente, por qué siento tanta rabia al ver el tráfico? Bueno, porque no vencí la pereza, no salí antes. O a lo mejor traigo demasiada ira en mí por algunas cosas que me han sucedido y no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Y entonces ante el tráfico no son lo que está pasando en el tráfico, sino es lo que yo traigo interiormente. Por eso es importante conocernos y desconfiar de nosotros, porque estoy pensando que lo que está pasando afuera, todos se levantaron tarde, ponen sus coches aquí para que no pueda pasar. No, en realidad no es eso lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que tú internamente traes muchos demonios que van a buscar dónde detonar. Y es que mi hijo me hizo enojar. En realidad la actitud o la conducta que puede llevar tu hijo pudiera hacerte enojar si tú quieres, si algo detona en ti adentro. ¿Por qué? Porque a lo mejor me siento con falta de autoridad y esa falta de autoridad hace que yo empiece a gritar, que yo empiece a golpear. ¿Para qué? Para que haga yo ver que sí tengo autoridad. Pero entonces, si te das cuenta, no es el hijo, es mis propios demonios, algo que hay dentro de mí que yo no sé controlar. Entonces, las personas no hacen nada para que tú estés contenta o estés triste o estés feliz o estés ansioso o estés frustrado.
en realidad todo esto sucede por los demonios que hay dentro y que no has querido entrar en ese combate espiritual contigo mismo, porque has confiado en tus propias fuerzas y el combate espiritual no se hace así, se hace encontrando nuestros propios demonios, encontrándonos a nosotros mismos, empezando a conocernos un poquito. Entonces, hoy analizamos dos puntos, que es la desconfianza en mí mismo y la confianza plena en el Señor. Dentro de 8 días vamos a ver cómo vamos a ya empezar. Bueno, ahorita ya llevamos 2 puntos importantes de este combate espiritual y esta perfección cristiana. Vamos a ver después, dentro de 8 días, cómo vamos a desarrollar las cualidades que Dios te dio y la oración, para de esa manera encontrar la perfección cristiana. Hasta aquí hoy vamos a dejar esto pendiente de esta serie de combate espiritual. Los voy a empezar a leer, a ver si gustan darme sus comentarios, qué piensan. Gracias, Patti de Santos, que nos está viendo, a Concepción Santos, a Teresa Celina Rodríguez Camacho, Teresa Celina. También Teresa Celina, por ahí vi que fue tu cumpleaños, me parece que ayer. Muchas felicidades, estaba yo a punto de enviarte un mensajito y ya sabes que luego el tiempo nos gana, pero muchas felicidades, muy buenos días, dice ella, feliz inicio de semana y gracias por siempre sintonizarnos, Teresa Celina. Ojalá algún día pudiéramos conocerte en persona. A Soco Honorato, que es de San Francisco de Sales, así es. A Reina Chávez, gracias por esos corazoncitos. Concepción Santos, gracias por la información. Cristina Lázaro, gracias por compartir, Erika, un gusto escucharte. Igualmente, para mí es un placer tenerte aquí, Cristina, gracias. Silvia Alvarado, gracias por sintonizarnos y dice, ¿qué razón tienes, Erika? Muchas veces hasta nos insultamos nosotros mismos. Así es, ese combate empieza incluso ahí, hablarnos de manera bonita, hablarnos de manera respetuosa, como lo haríamos con cualquier otra persona. Ese combate empieza en que yo no me insulte, en que yo me ame, y que busque esa perfección en mí. Dejemos de lastimarnos, ahí empieza la verdadera lucha, porque a veces a las personas no les permitimos que nos hablen mal, pero yo sí me digo de groserías. Entonces, ya viste cómo si la batalla espiritual no está allá afuera, está aquí, interna en cada uno de nosotros. Teresa Celina, muchas gracias, Erika, unas excelentes recomendaciones. Concepción Santos, gracias y reconozco que no me tengo confianza. Pido al Espíritu Santo ayuda, que así sea. Teresa Celina, muchas gracias por tus felicitaciones. Mandy López, muy interesante. Javier Salas. Akemi Loni Aiko dice, maravilloso tema. Muchas gracias por compartir. Bonito día a todos. No, pues gracias a ustedes, queridos hermanos. Vamos a continuar con este libro que de verdad está maravilloso. Incluso los animo a que lo adquieran ustedes y les voy a dejar la portada ahí en los comentarios por si después quisieran leerlo con más detenimiento. Yo estoy tratando de hacerles una síntesis, pero es un libro maravilloso que nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual. Así que dentro de 8 días continuamos, va a ser una serie un poquito larga hasta que concluyamos este libro y espero que de aquí salgamos fortalecidos para combatir el día a día contra nuestras propias pasiones, nuestros pecados, nuestras conductas destructivas que al primero que destruyen es a mí mismo. Cuando yo me enojo, me da colitis, me da todas esas enfermedades que terminan en itis, ¿verdad? Se me inflama el intestino, me da dolor de cabeza. El daño es personal, el daño es para nosotros mismos. Y a veces es un veneno que nos tomamos nosotros mismos esperando que le haga daño al otro. Así que, hermanos, dejemos de hacernos daño. Empecemos ese combate espiritual dándonos cuenta que el primer enemigo que tengo soy yo mismo, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, que yo misma tengo dentro de mí y no sé cómo sacarlos. Así que espero que empecemos a practicar esta semana lo que hemos aprendido hoy. ¿Les parece muy bien? Así que nos encontramos en 8 días en una nueva aventura de fe. Que tengan una espléndida semana. Los espero aquí el próximo lunes. Todo el equipo de Radio San Juan Diego
Ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.